Estás escuchando Machacón con Kinchi. ¿Qué onda, gente? Regresamos a los programas habituales más serios. Ya Más se acabaron. Más serios. Más ones, más erios. Eones. Sí, ya se acabaron las vacaciones, entonces volvemos con esto. Así que para traerles un poco de cultura y traernos también, porque hace falta, la verdad. Sí, porque luego tienes otros datos. De mis datos. No, pero es que hay otros datos de tus datos. Sí, de los que yo mismo escribí. Sí. Correcto. Están erróneos. Por algo. Y bueno, nada más para poner en contexto, este año 2021 se cumplen 500 años de pues la conquista de México, la caída de Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Mexica, cuyos vestigios brotan de las entrañas de las calles del centro de la capital mexicana hasta nuestros días. Todo comenzó el día 22 de abril de 1519. Señor Chacón. ¿Qué te puedo decir? Una tragicomedia podría ser. ¿Podríamos llamarlo así? No le veo lo chistoso, pero... Bueno, vaya, el contexto de por qué una tragicomedia puede ser por el simple y sencillo hecho de que fueron los españoles quienes llegaron a conquistarnos. Pudieron haber llegado y no nuestros corazones. Bueno, también, algunos sí, algunos sí. Ah, bueno. Algunos. De allá viene Luismi. Ah, sí, Podría cierto. ser. Entonces... Su papá, sobre todo. Sí, digo. Si hubiesen llegado los ingleses, pues no se hubieran ni lo erradicado digo por la completo. serie de Cortés, que la hizo Sí. el mismo señor, Sí, papá sí. de Luis. Sí. Pero, Sí, porque te digo, o sea, si hubiesen llegado los ingleses, nos hubieran erradicado y no estuviéramos aquí. Todos serían completamente güeros. ¿y tú crees que podríamos estar hablando así como Harry Potter? Más o menos si estuviéramos... Bueno, no estaríamos porque... ¿Sería más insisto, elegante nuestra manera de hablar, acaso? No estaríamos nosotros. Yo sería güero. No estaríamos. No estaríamos... No estaríamos. Los ingleses eran... Elimina todo, pon todo lo tuyo. Bórralo todo. Los hindús más o menos también. Entonces los españoles era como que... Mata, mézclate y reprodúcete. Entonces... Hasta cierto punto... Chido. Gracias por dejarnos vivir. Exactamente. Pero Ok. pues... Hay quienes se ofenden por esa acción. Lo estuvimos platicando con el doctor, con el licenciado, con nuestro profesor y amigo, Luis. Entonces, díganos su opinión y platíquenos acerca Pero de nuestra preséntalo. historia. Preséntalo que te estoy diciendo, cabrón. Ya estamos peleando aquí. Pues bueno, para platicarnos todo esto, tenemos a... Sí, porque sí, la verdad recuerdo que la última vez nos dijiste que ibas a empezar un doctorado. Sí, Estamos en ello todavía. excelente. Para mí eres doctor. El simple hecho de haberte inscrito ya te hace doctor, güey. Con Haciendo dice lo mismo. Pero gracias. Entonces hablábamos de que... Para mí ya eres doctor. Ok. Entonces, así nos vamos a quedar. No importa lo que diga, no importa si tienes el título. Para mí es el doctor. Con ustedes, Lo es. el doctor Luis Enrique. Con ustedes, aplausos. Gracias. Me siento en una mañanera. Perdón, es que estamos amaneciendo, acabamos de comer. Tú nos agarraste comiendo, entonces como que se nos va el hilo de repente. Sí, un poco. No, muchas gracias otra vez por el espacio. Ya había estado con ustedes en alguna otra ocasión. Sí. Entonces, así es, ya casi un año. Casi un año. Y muchas gracias de nueva cuenta por el espacio aquí en su programa. Gracias. Gracias, la verdad. Nosotros, para mí es un honor el que tenerte aquí. Pero bueno, como dice aquí, y no sé si la información sea cierta, dice todo comenzó el día 22 de abril de 1519. ¿Eso es cierto? Bueno, una parte de ello es cierto. Digo, podríamos referirnos hasta Colón, hasta la Edad Media, como ustedes lo quieran ver. Es un proceso muy, muy extenso al hablar de la conquista, pero formalmente sí podríamos reducirlo o comenzar, digamos, en 1519, y se va a extender hasta la caída de Tenochtitlan. Los últimos reductos, los últimos barrios indígenas de la ciudad,
en agosto del 21. Pero esa solo es la primera parte, porque el proceso de expansión, de conquista, se va a continuar hasta 1545, 1550, depende de la región de la que hablemos, incluso en el noreste de lo que hoy es México, hasta finales del siglo XVI y principios del XVII. Pero sí, el 19 es definitivamente una fecha clave, puesto que primero, Cortés es cuando empieza a recibir noticias de las supuestas riquezas que se ocultaban en el centro de Mesoamérica, y es cuando empiezan las expediciones a bordear la costa de lo que es Veracruz, funda el primer ayuntamiento del continente, que es la Villa Rica de la Veracruz, y luego ya empieza un poco esta dinámica de divide y vencerás que aplica Hernán Cortés, que obviamente no era una estrategia nueva, desde los romanos y desde mucho tiempo atrás ya era conocida. ¿Y a quién van a dividir? A los mismos pueblos indígenas, ¿no? Entonces el 19 sí se va a consolidar como una fecha significativa bajo esta idea de que vamos a buscar qué nos vamos a encontrar, vamos a ver si realmente son ciertos estos rumores de que hay tierra de oro y vamos a ser ricos. Entonces podemos ponerlo, sí, porque no en el 19, a sabiendas de que hubo exploraciones previas, ¿sí? Entonces podríamos empezar por ahí con esa referencia. Hablando de esto de la ciudad de oro, ¿tú crees que, o de lo que has estudiado, de lo que has visto, crees que sí haya existido esa supuesta ciudad de oro? Pues digo, tenemos una versión moderna que le llaman la Casa de Papel, no sé si se referían a algo similar o qué, pero lo cierto es que durante mucho tiempo se estuvo buscando El Dorado, es decir, esta ciudad literalmente cubierta por oro, pero era eso, mitos, era historias que se contaban y que aparentemente eran realidad, pero lo más probable es que se tratara de referencias que en el lenguaje, sí, en la traducción hacia el español se haya malinterpretado. Esa es una posibilidad, de que sí se haya, que por ejemplo, El Dorado hayan sido minas, sí, o pequeños revestimientos de oro en algunos templos sagrados religiosos, pero así cubrir toda una ciudad está un poquito difícil, no digo que sea imposible, y también en algún momento se dijo que estaba en lo que hoy es Nuevo México, u otros lo estuvieron buscando en Perú, otros lo estuvieron buscando aquí en México. Entonces me parece que fue más una cuestión de lenguaje, de una mala traducción o de una mala interpretación, mejor dicho, de lo que realmente significaba una ciudad de oro. Sin embargo, hay que recordar que todos estos conquistadores era gente muy pobre que venía de España, entonces no tenía realmente nada que perder. Al contrario, tenía todas las posibilidades de hacerse rico de la noche a la mañana, y por qué no arriesgar un viaje hacia un nuevo destino tratando de hacerse del Dorado. Pero bueno, todavía se sigue buscando esa ciudad. Creo que es algo, era más en cuestión connotativa, ¿no? Sí, así es. Sí, era más el contexto connotativo de que, ok, pues pensando en lo que era hace 500 años, no solamente México o Mesoamérica, etcétera, etcétera, todo en general. Si nos basamos a Tenochtitlán, en aquel entonces Tenochtitlán... ¿Tienes el micro de lado? ¿Está de lado? Sí, no está de frente. Corte. No, nomás vuelo. Ahí estás. Ya, ahí está. Entonces, es el contexto connotativo. Me imagino y sabemos bien, las pirámides que hemos encontrado, el que conocemos en la actualidad, no son de oro. Me imagino más al hecho, como lo dicen, una mina o algo que era muy común ver el oro, como los diamantes y demás. Entonces, güey, es el dorado, está así, se bañan, esto, lo otro. Que hayan recubierto algunas figuras o lugarcitos y llamara mucho la atención. Porque, pues sí, o sea, ¿dónde has visto? Bueno, también existe el trono de oro, el sanitario que está bañado de oro. Lo veo, suena ridícula la comparación, pero pues volvemos, también hace 500 años no creo que haya sucedido tal cual. Me baso más en ese contexto connotativo de que había demasiado y, güey, es la ciudad de oro, como actualmente Tasco, La Plata todavía. Exactamente, de hecho a ese punto quería referirme, ¿sí? Conforme van avanzando las exploraciones y luego las conquistas y luego la colonización, entonces
hablando de que es un proceso muy largo y extenso y complejo, se van a dar cuenta de que realmente están lejos del Dorado prometido, ¿no? Sí. Esta ciudad revestida de oro, pero se van a dar cuenta, en cambio, que las cantidades de plata son mucho más abundantes. Entonces no solo hablamos de Taxco, hablamos de todo lo que más adelante se va a convertir en la Ruta de la Plata, es decir, desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, todo ese trayecto, atravesando minas en Durango, en Zacatecas, en Querétaro, etcétera. Y bueno, le van a dar un nuevo valor a la plata que no se tenía hasta antes de ese momento. Sí. ¿Sí? Había una doctrina que fue desarrollándose en Europa a la par del descubrimiento de metales, que es el mercantilismo, ¿sí? Que es la acumulación de metales y que supuestamente esto es lo que da riqueza a la nación, a los países. Lo que estamos Sí, platicando ahorita. Exactamente, sí, antes de entrar aquí al programa de lleno, y se vio que la abundancia de este metal y se sustituyó por el oro, dejó de utilizarse como moneda corriente y se sustituyó por la plata, por las grandes cantidades que se encontraron en las Américas. Y digo en las Américas porque prácticamente eran diferentes secciones, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces la plata sí va a jugar un papel fundamental. Digamos que los conquistadores en un primer momento sí se agüitaron y dijeron, no, pues yo venía por otra cosa, pero bueno, esto es lo que hay. Y bueno, pues está bien, ¿no? Sí. Yo no desdeñaría encontrar plata y vivir de ello, y creo que ellos tampoco lo hicieron, insisto, considerando que eran segundones de familia. De hecho, la palabra hidalgo significa eso, ¿no? Hijo de algo, un segundón. Como no eran el primer hijo de la familia, no heredaban nada en España, en la Europa medieval todavía. Entonces, bueno, vamos a hacernos a la mar y a ver qué encontramos, ¿no? Y encontraron plata y no creo que les haya ido mal. No, definitivamente no. Definitivamente no. Y suena, ahorita que lo está comentando me viene a mente el hecho de que, vaya, o sea, otra vez, en el punto de Mesoamérica estamos encontrando lo que es la plata, estamos encontrando grandes cantidades, no equivalentes a las de la plata, pero sí el oro, y la casualidad de que un poquito más al norte, en lo que ahora es Estados Unidos, el petróleo. Ujú. Entonces, volvemos, como lo comento, o sea, ¿qué centralización o qué se está comercializando o mercantilizando en el punto de que en su momento era el oro, pero pues encontré plata? Y después en unos años, en la revolución de la industria, deja de ser un tanto importante, no de menos, pero deja de ser un tanto importante el oro y nos vamos al petróleo. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando? Que ahorita ya son, volvemos otra vez a lo que estamos platicando antes, energías limpias y demás. O sea, es ese constante cambio el cual nos viene a decir al día de hoy, compadre, pues no somos nada, tenemos que seguir en constante movimiento, en constante evolución y tenemos que adaptarnos a lo mismo, cosa que sucedió con estas personas. Hoy no nos toca a nosotros decir, nos ponemos en el lugar, o me siento yo en el lugar de estos segundones, como dices, profe, de que pues a mí no me toca heredar nada y el petróleo no me ayuda mucho. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que basarme en otra cosa para poder sustentarme y dejar herencia a los demás. Sí, efectivamente. Entonces, esta nueva aventura que van a embarcar la van a hacer a través de préstamos que solicitan en Europa, lo van a hacer a través de sus propios ahorros, etcétera. Entonces, por eso estaban tan empeñados, tan empecinados todos estos grupos de exploradores. En encontrar conquistadores algo. de vamos a buscar, ¿no? Entonces, cuando cae la ciudad de Tenochtitlán, después de un asedio de varios meses, en 1521, no se detienen ahí. O sea, Cortés deja encargados en la ciudad para que se reconstruya y sobre ella se alce la ciudad española o contrase española, y dice, bueno, pues yo ya terminé aquí, vamos a seguirle, Sí. ¿no? Y se va hacia Oaxaca y luego se va hacia Honduras, hacia Guatemala, buscando nuevas perspectivas y nuevas ganancias, ¿sí? Sí. Porque de hecho al final de todo este asedio, en 1521, se da cuenta de que las riquezas pues eran raquíticas, porque aparte tuvo que pagar los préstamos que había solicitado, mandar construir más barcos, pagarle a los soldados, retribuirle a los indígenas que lo habían ayudado, los tlaxcaltecas y los totonacas. Entonces al final quedó tablas, podríamos decir, ¿no? Sí. Por Le eso debió a siguió. Coppel. ¿Algo similar? Lo bueno que no había cobradores.
Bueno, no del mismo tipo. No del mismo tipo. Exactamente. Entonces sí, a final de cuentas la aventura de la conquista no termina ahí, sino que se sigue extendiendo. Sí, de hecho, por eso el Mar de Cortés lleva este nombre acá en la zona de Baja California, porque también se aventura hacia ese lado, hacia la década de 1530. Estamos hablando de que Tenochtitlan igual es un punto referencial por ser la sociedad mesoamericana más grande, pero no culmina ahí. De hecho, se va a continuar extendiendo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Sí, porque va y llega un punto en los cuales ahorita también, pues vaya, el Perú es una de las países más importantes, pero también en cuestión de minerales y plata, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, Francisco Pizarro, que es el conquistador español que llega a lo que hoy es Perú, e instala el segundo virreinato en esa región, también va buscando el dorado, el famoso el dorado, como no tomó noticias de que no se encontró en Mesoamérica, pues dice a lo mejor está en otro lado. Sí, le sigue buscando, que de ahí como referencia, perdón por haberlo interrumpido, adelante. Pero para nuestras generaciones y un poquito más atrás, vean la película en Disney Plus, El Camino hacia el Dorado. Ahí van a agarrar la onda y el contexto de lo que estamos hablando ahorita. Tantito, porque siento como que la película está medio mezclado todo Latinoamérica ¿Sí? en ¿cómo se llama? En una sola región, güey. Porque no te hablan que es México, ni te hablan que es exactamente, no, como que está situada entre Perú y acá, o sea, en un punto medio. Y luego es como que te mezclan todo, pero sí, es más, es el por ahí contexto. Por ahí va. Además de que tiene canciones muy pegajosas. Sí, la verdad, Y también. otras cuestiones. Sí. Yo quiero preguntar sobre la Malinche, Ah, caray. porque la verdad es de esos personajes importantes, Sí. porque, bueno, la verdad fue ¿No la era que... mala? No, es que no era mala, buscaba sus propios intereses, supongo, como que si no le traduzco al señor me va a matar, entonces... La burra no era visca, mejor le ayudo. La verdad, digo, no sé cuánto tardó, porque imagínate entender otro idioma. O sea, llegan los españoles y no sé cuánto tardaron en que ella empezara a ayudarles a traducir y a ser intérprete de ellos. Y Sí. Es que es un caso extraordinario de la Malinche que hoy día sigue siendo muy controvertido, ¿sí? Y que todavía hay mucho que debatir en torno a ella. Lo cierto es que podemos hacer algunos matices, por ejemplo, el hecho de interpretar el malinchismo como la idea de rechazar lo propio y buscar lo extranjero. Me parece que hemos sido un poco injustos en ese sentido, pero voy a explicar por qué. ¿Sí? La Malinche o Malinali, cuál era su nombre originalmente. ¿Sí? La Malinche es una connotación un poco más de otra traducción que significaría algo así como noble apresada, algo similar, ¿no? Como que secuestrada, algo similar. Malinali era su nombre originalmente. Bueno, el caso es que ella viene originalmente de una comunidad en lo que hoy más o menos es la frontera entre Veracruz y Tabasco. De ella es ahí originalmente. Entonces tiene una vida muy difícil, muy difícil, porque su familia la tiene que dar como parte de un botín, digamos, de guerra hacia otra comunidad indígena. No todavía los españoles, sino otra comunidad indígena. Entonces ella hablaba náhuatl, esta otra comunidad a la que es entregada hablaba maya, y ella tendría unos 14, 15 años aproximadamente. Entonces según se documenta, era una mujer muy inteligente. Entonces por eso no demoró en aprender también el maya, ¿no? Sí. Entonces se va contagiando de toda esta cultura, va aprendiendo. Entonces estamos hablando aproximadamente en 1515, 1514. Ella no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero se aproxima entre 1496 y 1500, 1501. ¿Sí? Entonces era muy joven para cuando empiezan las exploraciones españolas, ¿no? Entonces yo les decía que en 1519 va bordeando Cortés la costa de Veracruz, y ahí es donde le hace la entrega de 20 mujeres, entre ellas iba la Malinali, ¿no?
Entonces, a la Malinali se la dan a uno de los capitanes que iba con Cortés, Ujú. y justamente se iban a esposar, pero a este señor lo mandan a Europa y se queda sola, podríamos decir. Entonces, como que Cortés Sí, no, que lo mandaban que manda el informe al rey. algo de- similar. Sí. Bueno, es que Cortés en un primer momento no le tomó mucha atención realmente. Sí, como que digo, sí, pues es una de las del montón, ahí déjenlas. Ahí ¿no? está. Entonces no le prestó mucha atención, pero más adelante, y creo que ese fue un acierto de Cortés con todos los matices que podríamos tener, de identificar las habilidades que tenía la Maninali, ¿no? No solo lingüísticas, sino también sociales, ¿sí? Porque tenía don de gentes, podríamos decir, Malinali. Entonces, justamente cuando se incorpora a estas exploraciones y se reúne con los españoles, obligada obviamente, Cortés dice, antes de hacer cualquier cosa, de casarlas o lo que sea, hay que bautizarlas. Sí. Hay que bautizarlas, porque también tenía este dejo religioso, ¿no? Entonces ahí cambia de nombre a Doña Marina, ¿sí? También no se sabe por qué de hecho parece que ella eligió el nombre. Puede ser que porque se parecía mucho a su nombre original de Malinali, Marina, esa es una de las teorías. Y ahí es donde empieza otra fase de la vida de Doña Marina, ya cristianizada, por lo menos nominalmente, ¿sí? Y aquí viene, lo ayuda a entrevistarse con Moctezuma y con otros líderes tlaxcaltecas en Cholula y otras regiones, ¿no? Cae la ciudad de Tenochtitlan, Doña Marina se queda con Cortés, ¿sí? Y luego él va y la deposita en una casa con las comodidades y todo lo que tú quieras, y ella se casa. Bueno, antes que eso, ahí tienen un hijo que se considera uno de los primeros mestizos del continente. Lo que iba a preguntar. Martín Cortés, ¿sí? Que a la larga se va a convertir en heredero de todo el marquesado del Valle de Oaxaca. Y bueno, ella luego se casa con alguien más, porque realmente no se casó con Cortés. Se casa con otro español, tiene otro hijo o hija, ahorita no recuerdo exactamente, y ahí sigue, ahí se le va la vida, y Cortés como que la deja ahí pausada, podríamos decir, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está, como que bueno, para algo me puede servir más adelante, y efectivamente, en 1524 al 26, 27 aproximadamente, viene una serie de revueltas en Honduras, de grupos indígenas, y va Cortés a tratar de dominarlas, y se lleva a Doña Marina para que le ayude con la traducción. En esa región centroamericana, o lo que es Centroamérica, se hablaba maya, entonces por eso la lleva, para que lo acompañe a ser intérprete, ¿no? Se cree, no se sabe a ciencia cierta, que probablemente ahí murió en una epidemia, ¿sí? En ese lapso de 2-3 años, pero hay versiones que supuestamente hay documentos en España que confirman que ella vivió hasta 1550 aproximadamente. Pero, insisto, todavía son conjeturas, no hay una validación, y ese es, digamos, lo primero que podríamos decir sobre Marina antes de continuar con el personaje. Ok, ¿y de estos hijos hay registro o hay alguien todavía con el apellido linaje. Cortés? Al parecer sí, radican en la Ciudad de México, sí, pero precisamente Martín Cortés, el hijo, va a escribir un libro, o va a escribir mucha documentación evidenciando las circunstancias posteriores, y el linaje va a continuar, sí, entonces ahí todavía se mantiene todavía. De hecho, creo que hace poco me pareció ver una entrevista de herederos o de parte de Cortés, precisamente de la línea de Marina y de Hernán, a través de Martín. Entonces me parece que todavía hay algunos, todavía se pueden localizar. ¿Qué sería la sexta, séptima generación? No, ya creo que ya serían... Ya se pierde, ¿no? Ya rebasaría, digamos, el número de generaciones. Sí, está muy cabrón. En cuestión, bueno, basándonos también en el hecho, algo que a mí me hace un poquito de ruido, el famoso árbol de la noche triste. Sí. Que decían que ahora son 2. Que deja tú que son 2, le cambiaron el nombre. Sí, le cambiaron el nombre. No le sé cambiaron si el nombre este año. El árbol de la noche del triunfo o algo similar. Sí. Ahí me desconecté. Pero, ¿por qué se le considera la noche triste? ¿Por qué se le considera que perdió? ¿Realmente quién perdió?
Ok, bueno, ¿Realmente quién? Depende a quién le preguntes, ¿no? Pues eso mismo. Es que ahí está es una cuestión muy, muy llamativa. Estamos hablando del 30 de junio de 1520. Me acuerdo de la fecha porque el 30 de junio es mi cumpleaños, entonces no se me olvida. Felicidades. Gracias, Feliz cumpleaños. gracias. Atrasados, pero feliz cumpleaños. Pero todavía cuenta, ¿no? Sí, Sí, De está 1500 dentro del año. aplica todavía. Es como cuando parar de decir feliz año nuevo. Sí. Siempre he tenido esa intriga, ¿no? Yo creo que para el día 8, pues digo, como que, la pasaste chido, chingón. Es como las 4 es muy temprano o es muy tarde. Eso es temprano. bastante relativo. Sí. ¿no? Entonces todavía sigo con ese interrogante. Yo para mí después de la rosca de Reyes ya Sí, ya. ahí termina. Ya todo. acabó Sí, la sí. Navidad. Si el día Sí, 7 sí. te veo en la calle, ¿Qué pues onda? hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Y ahí Buenos queda, días. ¿no? Ahí Sí. termina. Pero gracias. Regresemos entonces en el tiempo, literalmente. Sí. Bueno, no literalmente. No literalmente, ojalá pudiera. No. Pero deme un arma primero, porque si no vamos a regresar hasta allá. Ok, bueno, el caso es que podríamos hacer un caos, ¿no? Con estas teorías de los viajes en el tiempo. Eso podría ser para otro programa, ¿no? Sí. Bueno, entonces el caso del árbol, estábamos, ¿no? No es clase de botánica, únicamente podríamos señalar que hubo varios intentos por dominar Tenochtitlan desde 1519 hasta el 21. Entonces vemos que en un par de años les costó a los españoles realmente dominar a los pobladores de la ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Y los alrededores, obviamente. Entonces, un poco humillado después de algunas derrotas de algunas batallas en que habían sido derrotados los españoles, Cortés ordena replegarse hacia un poco hacia la zona de Puebla, de Veracruz. Ahí se distribuyen para planear un nuevo ataque, ¿sí? Entonces manda construir algunos barquitos, se les llama bergantines. Suena feo, pero así es. Sí, el mástil principal de un barco también tiene un nombre muy feo, pero... Exactamente. El caso es que mandan construir estas pequeñas embarcaciones porque recuerden que Tenochtitlan, de hecho aquí les traigo este libro para ilustrar la cuestión, estaba rodeado de un lago. Entonces la idea era atacar por diferentes flancos a través de estos barquitos, ¿no? Ahorita si quieren hablamos de eso. Sí, sí. Uh-huh. Entonces ordena un ataque anfibio, según él, que al principio parece dar resultados, pero el problema es que venían saliendo de un problema que se había generado en la ciudad, ¿no? Yeah. Ya habían capturado a Moctezuma y había rebeliones ahí, entonces la gente estaba muy enardecida por los acontecimientos previos. Entonces se van con todo los pobladores indígenas de la ciudad. Entonces, antes de continuar con estas actividades, Cortés ordena la retirada. Dijo, más vale aquí corrió que aquí murió, Sí. básicamente. Pero antes había cargado de oro esos barcos, ¿sí? Estas pequeñas embarcaciones, pero la gente al momento de volcarse contra este intento de dominación, pues mucho de las riquezas hunde los barcos y la riqueza se va con ellos. Sí. Entonces se vuelven a ir con las manos vacías, hay varias bajas por parte de los conquistadores españoles y Cortés definitivamente fue algo muy vergonzoso, muy deshonroso para él, considerando que había hecho un relativo buen trabajo, si lo queremos ver así desde el punto de vista militar. Sí. Entonces muy avergonzado, esa noche del 30 de junio, se va aparentemente a un rincón alejado de su ejército y se pone a llorar. Hay crónicas que narran este episodio. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, tiene un pasaje en el que habla de algo tan doloroso y vergonzoso para Cortés. Hay otras crónicas, pero por eso te decía que depende a quién le preguntes. Sí. Porque en una carta de relación que escribe Cortés al rey de España, después de estos acontecimientos, pues le dice, pues sí nos fue mal, pero no tanto. Tratando de ocultar un poco ahí Tengo otros datos. Yo tengo otros datos, sí, no es como lo dice Díaz del Castillo, ¿no? Y no puede comprobarlos, así que exactamente. Hágame Entonces, caso. Casi omite el evento en esta carta de relación, ¿no? Entonces, aunque además de Bernal Díaz del Castillo y otros contemporáneos que presenciaron el acontecimiento, pues dicen, sí se puso a llorar,
pero pues ya qué más le hacía, ¿no? Cortés dice, pues sí, fue un revés, pero nada más. O sea, no lo narra completo al rey de España para evitar... Lo trató de minimizar. Exactamente, ¿no? Sí, entonces va por ahí la definitivamente. cuestión del árbol de la noche triste. Sí, definitivamente, porque volvemos volvemos al meollo de la pregunta, o sea, sí, o sea, ¿para quién fue? Porque en mi perspectiva fue, a fin de cuentas, ganaron. Como haya sido, insisto, como haya sido, a fin de cuentas ganaron. Y como mexicano yo puedo decir, nos salió barato el chiste, porque otra vez, eran los ingleses, eran los Holandeses. chinos, los holandeses, y la mayoría, si no es que todos, era llega y erradica, y póstrate tú. O sea, que siga el linaje que nosotros tenemos y no te mezcles con los demás. Y los españoles eran un poquito más de que, pues bueno, vamos a ver qué hay, vamos a ver si nos sirve, nos utilizamos, porque lo que pasó insisto mucho con Inglaterra, es que la conquista de los ingleses en el norte de América se ve traducida a que son muy pocos y contados al día de hoy los indios nativoamericanos, ¿o me equivoco? Así es. Es que la tendencia inglesa es también muy particular, ¿no? Sí. Más que exterminio, diría como que los fueron relegando, los ignoraron. Simplemente... Los hicieron para abajo. Sí, o sea, ustedes allá, nosotros acá. De hecho, la región en la que, haciendo un paréntesis aquí, la región donde se instalaron los colonos europeos de Norteamérica, nada más era la costa, era muy poquito, ¿no? Sí. Entonces están los montes Apalaches y del otro lado estaban los indígenas, ¿no? Entonces como que esa frontera la utilizaron para separarlos, ¿no? Entonces a que ellos hagan lo que quieran, no nos molesten, ¿sí? Entonces por eso como que podríamos decir que se desarrollaron dos sociedades paralelas, Sí. ¿sí? En cambio en esta región fue todo lo contrario, fue una mezcla. Es que miren, también hay que entender que los criterios religiosos para los españoles eran muy fuertes. Y uno de las, ¿cómo podríamos decirlo? De las demandas de la religión católica en ese tiempo, y yo creo que todavía hasta este momento, era expande la palabra, pero también expande la población. Sí. Sí, y como las únicas mujeres que habían eran indígenas, pues no hubo tanto problema, ¿no? La idea era seguir poblando la tierra de Dios. Sí, precisamente. Sí, entonces en ese sentido va un poco la idea de no hay problema, podemos aquí acomodarnos con la población. En cambio los ingleses no, eran mucho más reservados Demasiado. en ese sentido, pero bueno, cierro ese paréntesis. Sí, hemos hablado mucho del lado español, mucho del señor Hernán Cortés, pero ¿qué hay de Moctezuma? Y su venganza. Y su... La Es que venganza. sí. sí, pero es que el dicho de la venganza... Ok, olvídalo. Sobre Moctezuma. Sobre Moctezuma, vamos, porque sí... O sea, sí siempre nos dan ese lado de Cortés, de que llegaron, conquistaron y bla, bla. Pero casi no se habla de Moctezuma, de cómo vio todo eso, o sea, de su lado. Que Sí, no solo de él, sino de la población en general indígena. De hecho hay un libro muy bueno que lo pueden conseguir fácilmente en internet, en digital. Se llama La visión de los vencidos. Ok. Sí, el título es muy sugerente. El autor acaba de fallecer hace un par de años, Miguel de León Portilla, Ok. un erudito en la materia indígena antigua, y precisamente retrata o trata de explicar esta perspectiva desde el lado indígena, ¿no? A través de sus escritos y sus documentos. ¿Qué podríamos decir sobre Moctezuma en particular, que es quien nos interesa ahorita? Bueno, él venía de un linaje desde mucho tiempo atrás. Los mexicas en esa zona se instalan en 1325 y desde ese momento hasta 1521 habían gobernado relativamente sin problema. Claro que tenían sus conflictos con los vecinos y otras cosas, ¿no? Yo también que los si no tengo, cortaban pero- el césped, güey. que Ándale. se había unido víboras. o porque no le bajan al estéreo. Sí. El domingo Que en la porque ponen una mañana. alberca en medio de todo, güey. Pero bueno, las razones eran diferentes. El caso es que Moctezuma viene de un linaje muy importante y justamente a él le toca vivir el momento de mayor esplendor de la ciudad de Tenochtitlan, porque sus tributarios venían desde la costa del Golfo de México hasta el Pacífico, ¿sí? Y hasta una zona de Oaxaca, de lo que es Estado de México. Tenía tributarios
de muchas zonas. Entonces, Tenochtitlan se estaba convirtiendo en una verdadera potencia, ¿sí? Cuando Moctezuma le toca, o Moctezuma, como le querramos llamar, le toca gobernar cuando llegan los españoles. También es una historia muy, muy conflictiva la que tenemos con Moctezuma, porque muchos se preguntan, ¿por qué dio pie a que los españoles llegaran tan cerca? Lejos. Sí, Sí. Tan lejos o tan cerca. Sí. Depende si estás desde la Ciudad de México o desde Veracruz, ¿no? Desde el punto geográfico. Entonces, se dice que cuando los españoles llegan a Veracruz y luego van aventándose hacia Cholula y así, a Tezituán y todas esas regiones de Puebla, empezó a enviar emisarios con regalos y con mensajes de que, oye, pues no queremos problemas, ahí amor y paz, ¿no? Venimos en son de paz. Exactamente, traten de no llegar a Tenochtitlan. Pero esto ocurrió lo contrario, despertó la ambición de los españoles y dijeron, entonces, si lo que nos está mandando es bueno... Si es poquito, hay ¿Qué que tanto ver. no hay allá? ¿Qué tanto Sí. no hay allá? Pero bueno, dejamos de lado a los españoles un momento. Entonces Moctezuma, pues sí era un líder militar importante, tenía un buen linaje, era una persona muy, muy inteligente y muy preparada. El problema, aparentemente muchos historiadores señalan, es que también cayó presa de muchos mitos y de muchos conflictos religiosos consigo mismo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Se creía que los españoles, tal vez ya lo habían escuchado, eran dioses que regresaban, ¿sí? Montados a caballo y con palos que disparaban fuego, que eran las armas. Las armas. Ajá. Entonces, en un primer momento se creyó que podían ser dioses o semidioses que regresaban desde Oriente, ¿sí? Entonces, esa era la idea. Entonces los mantuvo bajo cierta reserva para evitar conflictos o evitar molestar a los dioses, por eso les enviaba los regalos y por eso no quería problemas. Antes de que llegaran los españoles, se creía que se iban a manifestar diferentes señales como signos del fin de una era y el comienzo de otra, que también es parte de la cosmología indígena. O en ese momento lo era, como una estrella fugaz. Era el jaguar o algo así Sí, era, no me acuerdo. exactamente. Por lo del dorado, sí, ya me acordé también. Algo parecido, Eso del- ¿no? Entonces, Moctezuma, como era ferviente creyente de estas señales, dijo, pues algo va a pasar, ¿no? Entonces quiso prevenir, pero al final de cuentas fue un problema, ¿no? Al final llega Cortés con Moctezuma, se entrevistan, ahí está doña Marina como intérprete, junto con otros, y los hospeda en uno de los palacios principales de la ciudad de Tenochtitlan. Los dejan ahí, les dan todas las comodidades para evitar incomodarlos, ¿sí? Pero en ese lapso, Cortés y sus compañeros de ejército encuentran un salón lleno de riquezas que eran parte de los tributos de todos estos pueblos que ya habíamos dicho, y dicen, pues de aquí soy, ¿no? Y ahí es donde empieza la debacle. Entonces Moctezuma empieza a perder el apoyo de la gente, a perder legitimidad, diríamos ahora, porque pues no hizo nada. Es decir, no tomó las decisiones adecuadas, o no tomó una decisión certera, aparentemente, y esto fue lo que motivó la movilización española, ¿sí? De hecho, lo apresan a Moctezuma, ¿sí? Y luego esto detona una rebelión en la ciudad, y entonces los españoles se espantan porque dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí. Entonces tenían a su güey Tlatoani apresado, y ahora en quién iban a confiar, ¿no? Entonces, en este contexto sacan a Moctezuma a la altura de un palacio para que calme a la gente, ¿sí? Y ahí muere Moctezuma. Hay dos versiones. Una, que la gente enardecida en contra de Moctezuma por no haberlos ayudado, lo agarran a pedradas, ¿sí? Y muere 3 días después, aparentemente. Y hay quienes cuentan que realmente los españoles, antes de subirlo, lo apuñalan, ¿sí? O cuando baja, lo apuñalan y también muere. O se cree que muere en ese lapso. Entonces Moctezuma sigue siendo este personaje todavía conflictivo, porque pues dices, oye, pudo haber hecho otra cosa o no, pero pues no nos corresponde a nosotros decir eso. Dicen, voy a aprovechar la pausa. Dicen que, y lo sabe mejor usted que nosotros, que la historia se repite. ¿Estamos hablando de Moctezuma o estamos hablando del futuro del Macuspano?
Ey. Digo, Digo, no sé pongo quién va a venir ahora. No, vaya. Bueno, nosotros le permitimos llegar Exactamente. a donde está. Exactamente. Entonces, No exactamente totalmente yo, de pero... acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que nos acabas de comentar, profe. Poniendo otra vez el contexto para las generaciones de nosotros o para que lo entendamos un poquito a un criterio actual, siento que lo estoy comparando a Andrés Manuel con lo que pasó con Moctezuma, porque, oye, son estas nuevas ideologías, son todas estas nuevas tecnologías, son todas estas, entonces, ¿para dónde me hago? Sí, no, y cuáles son las consecuencias. Si hago esto me puede ir bien, pero tampoco quiero molestar a los demás. Vaya, es muy tonto lo que voy a decir, pero sería algo similar a que si llegan los extraterrestres. Me parece muy tonto, pero pues también es muy, muy cierto y me sirve como ejemplo. Porque dicen, ok, ya se están abriendo archivos, ya se está diciendo que sí existen, ya se está diciendo, pero pues no sabemos qué pueda pasar Ujú. en dado caso de que lleguen o no. Estoy de acuerdo con lo que hizo Moctezuma. Y estando yo en sus zapatos hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer o qué no. Pero también, digo, del lado de los españoles es, pues ahí está, aproveche y vámonos. A fin de cuentas, No, es que la verdad, digo, no sé, yo de mi parte les hubiera cerrado la puerta. ¿Por qué dejas entrar a alguien que no...? por el simple y sencillo hecho de que los ven como dioses, tienen mejor armamento, te dejas deslumbrar por lo que es, estás contra algo que desconoces, vas contra lo desconocido. ¿Eso lo hablamos con Gus de los vikingos? Algo similar, sí. Sí fue esa, ¿no? De Sí. que alguien les había dicho de que tengo que ir a mis tierras, pero voy a volver cuando la estrella de no sé qué esté en este punto y Sí. entonces cuando voy a venir y que por eso los veían de esa manera, forma, ¿no? Sí, pues es que de hecho dentro de la misma cosmología mexica, aparentemente Huitzilopochtli, el dios del Quetzalcóatl, perdón, Sí, Ujú. había sí. embarcadose en un barco, valga la redundancia, elaborado de serpientes y había partido hacia oriente, ¿sí? Y que tiempo después iba a regresar en esa misma dirección por mar, ¿no? Entonces las coincidencias eran tan profundas que despertaron un dejo de sorpresa y de temor también, por qué no Sí. decirlo, primero entre los líderes, que son los que tienen la responsabilidad, y luego se la transmites a la población, ¿no? Obviamente más adelante se dieron cuenta de que los españoles eran mortales. Hay una crónica muy interesante en la que un episodio de una batalla en la que un indígena le corta la cabeza a un español y se la lleva a Moctezuma, es decir, son mortales, ¿sí? Y de cualquier forma, Moctezuma también actuó con cierta reticencia, no sé si justificarlo o no, eso, insisto, ya no depende de juzgarlo de mi parte, pero sí es como que no cambiaste las acciones a sabiendas de que ya tienes otra perspectiva de quiénes son, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que son personas a las que nunca habías visto, que no conoces, que no tienes sabiduría de sus conocimiento de sus intenciones, y es como que me arriesgo o no me arriesgo, ¿no? Ya cuando iban a perder definitivamente la ciudad, más adelante, en el 21, Cuauhtémoc hace todo lo contrario. Sí, el último Huitlatoani hace todo lo contrario de Moctezuma porque ya estaba convencido de que realmente era una amenaza inminente. Sí. ¿Y qué hace Cuauhtémoc? Pues se va con todo, ¿no? Al final pierde la guerra de conquista y bueno, el resto ya es historia. Pero el caso es que cada gobernante va a tener una perspectiva totalmente diferente. Sí, ¿sí? sí. Si comparamos, por ejemplo, Moctezuma con Cuauhtémoc. Sí, definitivamente. De hecho, pues perdió la guerra, pero ganó una importante avenida aquí en el centro de Monterrey. Así es. Ok, Perdón. ok. Oye, aquí fue donde alguien supuestamente que le quemaron las patas. ¿A Cuauhtémoc? Sí, fue a... Sí. Sí, ¿no? Sí, era uno de Pero, los pero castigos. eso es... No, es verdad. Sí. Ok. Es que, bueno, a propósito de Cuauhtémoc, pierde la guerra en agosto del 21 Ujú. y al final Cuauhtémoc trata de salir de la ciudad pues derrotado, ¿no? Y decir, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Ya no tengo pueblo, ya no tengo ciudad, Sí, es sí, mejor sí. que me vaya.
Entonces Cuauhtémoc, en un acto, pues no podríamos decir de cobardía, simplemente de retirarse de algo que ya no le pertenecía, se embarca también por el lago de Texcoco y se va a retirar, pero los españoles lo malinterpretaron. Pensaron que iba a reunir nuevas tropas. Más gente. Sí, y hacer un contraataque, pero esa no era la idea de Cuauhtémoc. Entonces lo mandan a apresar, ¿sí? Y lo tienen ahí cautivo durante algunas semanas, algunos meses. Entonces algunos españoles dicen, pues él debe de saber dónde está el oro o las riquezas, ¿no? Y ahí van, con lo que decíamos más temprano, ¿no? Entonces buscan la forma de presionar a Cortés para que Cortés acceda a interrogar a Cuauhtémoc, ¿no? Para que le dijera dónde están las riquezas. Pero Cortés es un poco reticente a obligar a Cuauhtémoc a hablar. Pero dice, bueno, sí está bien, ándale pues, hagan lo que sea necesario para que hable y diga dónde están las riquezas. Un poco gangsteril el asunto, ¿no? Entonces algunos miembros del ejército español, algunos capitanes, y no directamente Cortés, sino sus subordinados, pues le empiezan a preguntar y a torturar un poco, diciéndole, no, oye, ¿dónde está el dinero? Un tehuacanazo. Sí. Ándale. No, hombre, ya hubiera sido mejor eso. Entonces le untan los pies con aceite y lo acercan al fuego buscando presionarlo para que dé la declaración, ¿no? Y al final no dice nada y muere después por la gravedad de las quemaduras sin decir nada. Sí, de hecho hay una canción que de Jorge Negrete de los años 40, 50 que en una frase de la canción dice: y soy como Cuauhtémoc cuando estoy muriendo, prefiero morirme antes que rajarme, ¿no? ¿Qué digo? Esta cuestión de la masculinidad y de sí. Puede ser cuestionable, pero vamos a ver que trasciende a otros ámbitos, ¿no? Sí, de hecho. Así, entonces sí es cierto lo de los ahí, pies. Sí, Sí, por ahí sí dicen que Cuauhtémoc inventó las tostadas de pata, dicen, pero en todo caso hubieran sido los españoles, no él. Sí, no él. Fue gracias a él. Fue gracias a él, sí, pero no fue él. No fue él. Exactamente. Profe, vimos que nos trae este libro. Sí. Lo estoy echando de quitos desde hace rato. Sí. A ver, ¿qué? Sí, ya les mostraba hace un momento este libro de Alfonso Reyes, La visión de Anáhuac. Precisamente hace una descripción, una narración, es entre ficción y realidad. Okay. Alfonso Reyes, ustedes saben que era un escritor del ámbito de la ficción, pero también hacía ensayo y crónica y otras cosas, ¿sí? Entonces en este libro nos describe cómo es que pudo haber sido la ciudad de Tenochtitlan y el Valle de Anáhuac, lo que es el Valle de México, antes, durante y después de la llegada española, ¿sí? Entonces sigue siendo un clásico, ¿sí? Esta versión me gusta mucho porque está ilustrada, entonces nos muestra imágenes, por ejemplo, de deidades, por ejemplo, de la población en ese momento, como esta otra, por ejemplo. Entonces sigue siendo un referente para darnos una idea de lo que consiste, ¿no? Y empieza con una frase que se ha vuelto un poco inmortal. Viajero, has llegado a la región más transparente, ¿sí? Entonces, dando a entender que se trataba de una ciudad inmaculada, tranquila hasta cierto punto, limpia, eso sí, no como el Monterrey actual, por ejemplo, es una ciudad muy sucia, pero sí nos da a entender eso, que el Valle de la Anáhuac era maravilloso, aparentemente, lo complementa con crónicas de la época y sí se ha vuelto un clásico. Entonces, es un libro en prosa muy digerible, muy interesante. Entonces se los recomiendo mucho, sobre todo para darnos una idea de la descripción de la ciudad, a dónde llegan los españoles y cómo habitaban los indígenas mexicas en esa región. Esa es la idea. Excelente. Señor Chacón, ¿algo que quiera aportar? Sí, me gusta cómo citan la ciudad más transparente, la zona más transparente, digo, muy tranquila, muy bonita. Ahorita a las 4 de la tarde o cuando el sol llega a este punto, puedes acercarte aquí a la pirámide, vamos a hacer unos sacrificios humanos de unos niños, unas vírgenes
que así era, pero Sí, sí, sí. así era, y ese era el culto, la religión en ese momento, y está totalmente justificado, pues puesto que así era, ¿verdad? Que también entra el conflicto nuevamente del cristianismo con los mexicas, en el hecho de que están matando personas, están matando niños. Sí, también. Que lo veo. Pero según yo, creo que los sacrificios no eran, digamos, tampoco todos los días, ¿no? Que eran ciertamente nada más para algo. En específico. En específico. Bueno, sí y no. Ok. Este tipo de respuestas ambiguas que a veces no me gusta dar, pero pues es que así es realmente. ¿A quienes sacrificaban? Sí, ocasionalmente a mujeres, a doncellas de 15, 16 años, para fiestas en particular, para una deidad, pero así con mayor regularidad, a lo mejor no diario, pero sí 2-3 veces por semana, era a cautivos de las guerras, ¿sí? Entonces, siempre estaban buscando con quién pelearse los mexicas en las denominadas guerras floridas para hacer capturar víctimas para los sacrificios. De ahí las tomaban. Esa era la idea, más que de conquistar territorio, era tener cautivos para realizar los sacrificios, ¿sí? Entonces dependía mucho de la época o del propósito, de la deidad, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál era la idea del sacrificio? Retribuir a los dioses el sacrificio que estos habían hecho para concebir al mundo. Es decir, la cosmología indígena en muchas regiones de Mesoamérica y de otras regiones afirmaban que muchos dioses habían muerto para dar vida a la tierra o para crear la tierra. Un ciclo. Exactamente, y luego crear a la humanidad, ¿sí? Entonces, en retribución, por el sacrificio de los dioses que pagaron con su sangre, hacían los sacrificios humanos. Entonces tenía toda una justificación religiosa, sí. Podríamos estar de acuerdo o no, pero esa era la idea. Entonces sí, cuando llegan los españoles se asustan, ¿sí? Al ver los sacrificios. De hecho, en algunas ocasiones las capturas de los españoles en las batallas los subían a los basamentos. Eso de pirámides es así, como las de Egipto. Los basamentos no terminan en punta, sí, sino en una base, planos. en plano. Los llevaban a los basamentos, a los templos, y ahí hacían el sacrificio. Y luego hay algunas reflexiones que hacen algunos autores y dicen, los españoles sí se asustan, pero su religión, la religión católica, también tenía algo así. Sí, también. Claro. Aparentemente, la vida de Cristo redime a la humanidad con su sangre. Con sangre, ajá. Y luego hacen el ritual, a lo mejor no tan macabro, de la hostia y el vino para reflejar el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces hacen este símbolo. Puede ser muy arriesgado decirlo, sí, pero la idea es la misma, fundamentalmente es la misma en esencia, ¿no? Conectarse con las deidades a través del sacrificio o de algún tipo de vinculación ritual, podríamos decirlo, y prácticamente todas las religiones del mundo lo siguen. Sí. La mantienen. Entonces, si no era, a lo mejor no era diario o depende de la época, pero sí era constante. Sí era muy frecuente. Sí. Porque el agradecimiento era constante hacia los dioses. Precisamente. Ya, sí, por último, algo que me llama mucho la atención es la diferencia. No estoy en contra de ninguna religión, aclaro antes de, porque ya sabes cómo son. Sí. Pero me gusta mucho la ideología oriental en cuestión de Asia y también de la India. Okay. Precisamente a comparación de la católica, pues yo soy devoto católico, pero el hecho de que primero pago, después recibo. Así lo veía, así lo hacen en la Asia, así lo hacen en Oriente, así lo hace la mayoría de la cultura india. Así veo que también lo hacían aquí en los mexicas y demás. O sea, te agradezco, te doy para recibir más. A diferencia del catolicismo, de que estás pide y ruegas, digo, y hasta que no me hagas tú el milagro, yo después te pago. Pues como que baja el cero y no contiene, ¿verdad? Por ahí también se hace esa mención o esa comparativa. Y tomando en cuenta, como repetimos otra vez, o sea, es el sacrificio humano, se paga con sangre o se brinda o se ofrece la sangre, es como que, güey, tampoco es justificación para el canibalismo, cabrones, no chinguen. Por favor. Sí, en fin, ese es el comentario. Profe, nada más para cerrar este tema. Sí. Algo que nos quiera comentar o algo que quiera decir sobre esto para ya nada más cerrar.
No, pues, únicamente señalar que la conquista, el tema de la conquista se va a seguir tratando el resto del año. Sí. Entonces, para que estén pendientes ahí de otros programas y de los noticieros, etcétera. Pero lo más importante es ponerlo en su justa dimensión histórica, ¿sí? En el sentido de que muchas veces he oído a la gente decir que somos así por culpa de la conquista, que somos como somos. Bueno, no sé si es culpa de Cortés que nosotros tiremos basura en la calle. No Sí, creo. O que conduzcamos sin respetar las leyes de tránsito. Entonces, esta justificación pretendidamente histórica que hacemos para no cambiar como ciudadanos, como mexicanos, creo que ha perdido mucha validez. Ese es un punto. La otra, la idea del malinchismo. Pero no sí. en todas partes, ¿no? Digo, ciertos estados, porque siento que más en cuestión de Yucatán, Veracruz. No necesariamente. Fíjate que no necesariamente. A lo mejor lo interpretamos de forma diferentes, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿sí? Además de que tenemos otros referentes históricos. Por ejemplo, aquí a nivel local en Monterrey me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay una protesta o hay una manifestación o algo similar en Constitución, ahorita que hablábamos o por ahí, y pasan los carros y ponte a trabajar. Oye, pues es que no toda la vida es trabajo. Sí, O tampoco. por ejemplo, esas manifestaciones que hacen maestros, ¿sí? Oye, pues es que no estoy conforme con lo que me estás pagando, o no estoy Sí. conforme con las condiciones en las que estoy trabajando. Tienes que mejorarlas si quieres que yo te dé un buen servicio. Y a veces la gente nos encerramos tanto en nosotros mismos, en nuestro individualismo y pretendida superioridad, que decimos, oye, pues si yo vengo de trabajar, ¿por qué me bloqueas el paso? Mejor tú ponte a trabajar para ser productivo. Oye, espérame. Entonces, puede ser hasta cierto punto, pero también tenemos nuestra propia forma de pensar las cosas, ¿sí? Desde Ok. el punto de vista histórico. No, es que mis papás trabajaban día y noche y tenían 3 turnos en fundidora. Ah, qué bueno. Fundidora ya no existe, Ya no. ¿sí? Las condiciones han cambiado. Infonavit no me quiere dar una casa porque no me alcanzan los puntos, el crédito, etcétera. Y la casa que me dan no es la misma que hace 50 Claro. años. Exactamente, Claro. entonces los referentes históricos siguen siendo un parteaguas, pero hay que ponerlo en eso, en su justa dimensión, ¿sí? Entonces, eso de los mexicanos es en general, me parece a mí en general, obviamente no estoy poniendo un absoluto de que todos, obviamente no, pero sí genérico en el sentido de que lo es en diferentes momentos, ¿no? Sí, definitivamente. Eso era una cuestión. Ujú. Poner en su justa dimensión histórica los acontecimientos, en este caso la conquista. 2, lo del malinchismo, decíamos hace un momento. También hay que aprender a entender a las personas en su momento. No son personajes de telenovela, No. ¿sí? No son villanos, no son héroes. Eran personas que vivieron en un contexto y que no, precisamente como no conocemos, ¿sí? Nos cuesta generar un argumento o un criterio adecuado, ¿sí? Entonces, el caso de la Malinche es uno de estos casos tan icónicos en el sentido de que también no le entendemos en su justa dimensión, ¿sí? Y tercera, tener un poco más de referente de qué pasa antes, durante y después de la conquista, porque es lo que va a cambiar definitivamente el contexto geográfico, social, político, etcétera, y que va a dar paso a un nuevo momento, mejor o peor, no lo sabemos, pero por lo menos sí está ese caso. Les recomendaría algunos textos que hablan de Eduardo Matos Moctezuma, de Edmundo O'Gorman, de Leopoldo Sea. Matthew Restal tiene un libro muy interesante sobre los mitos de la conquista. Ok. Sí. Los mismos Miguel de León Portilla, que ya mencionábamos. Todos, Tesdan Todorov, que nos habla sobre el conflicto entre las identidades entre españoles e indígenas. Es un libro muy, muy interesante. Entonces, sí les sugiero que revisen, que consulten, y eso nos va a ayudar mucho para una perspectiva histórica Sí, mexicana. definitivamente, para tratar de ser mejores. Excelente. Solo quiero decir, profe, cada que se tronaba los dedos sonaba bien bonito aquí. Es todo lo que voy a aportar. Porque no sé si Ok. lo escuchaste, Sí. pero Sí, se captó, se sí, un captó. clac. Muy Sí, chido. sí, sí. Es todo.
¿Dónde lo podemos encontrar en alguna red social que nos quiera compartir? Sí, claro, me pueden encontrar con mi nombre completo, Luis Enrique Pérez Castro, en Perfecto. Facebook, es una página. Ahí estamos compartiendo contenidos, sugerencias de lecturas, etcétera. Ahí me pueden ubicar en redes Perfecto. sociales. ¿Le gusta debatir con seres que se ocultan en las redes sociales? Realmente no. Ok, entonces evítenlo, por favor. Sí, bueno, Sí. pueden poner, pero los voy a ignorar. Ok, si quieren lidiar, ya aquí estoy yo. A mí me fascina el chisme y ese es madre. Discutir con chairos también es, Uy, uy, uy. es mi pasión, ¿no? Sus redes sociales, señor Tali. Tali-Yang2, ya saben. Señor Chacón. @SRChacón87 en todos lados. Muchísimas gracias, profe, por habernos visitado. Siempre Gracias. un gusto. La plática que tuvimos antes de iniciar, de media hora, estuvo excelsa. Muchísimas gracias. El señor nuevamente por Chacón haber venido. y el profe Luis se echaron una buena plática. Fue un buen podcast que no grabamos. ¿Habrá oportunidad más adelante que nos acompañe? Esperemos que sí, ¿por qué no? Excelente. Sí, quería ver eso de Nuevo León, de la Fundación de la Monterrey. fundación Nuevo León. de Nuevo De León. Monterrey, Nuevo León. ¿Cuándo es eso? 20 de septiembre, Ya falta Así menos. 421. va por ahí. a ver, 422. es que soy pésimo para las matemáticas. A ver, de 1596. Soy pésimo, pero soy bueno para las 96, fechas. 415. Ok, bueno, va por ahí el asunto. sí. 415. Uy, ¿te imaginas cuando lleguemos a los 420 años? No. No Vámonos, quiero saber. con permiso. Muchas Ese ya gracias. es otra plática. Muchas gracias. Pero sí, esperemos verlo por aquí esos días. Ahí nos vemos. Gracias. Bye. Anda,